Muy buenas tardes, otra vez aquí de nuevo en este martes 2 de diciembre en el programa Hablemos de Salud en Radio Ventisquero con el gentil auspicio de Agencia OM Cross Media Aysén. Jorge Pérez quien les habla y hoy tengo una invitada especial, una psicóloga, Karen Merino, que nos va a hablar de distintos temas relacionados con la salud mental en el niño y adolescente. Les quiero dar una especial bienvenida en Hablemos de Salud. En los últimos años hemos visto cómo la salud mental, especialmente en niños y adolescentes, se ha convertido en una prioridad. Como sabemos, la pandemia ha determinado cambios sociales importantes y la propia complejidad de la adolescencia está generando un aumento significativo en las consultas. Hoy vamos a desglosar este tema de vital importancia para quienes nos están escuchando allí en sus casas, en esta tarde de un día un poquito cambiante, ¿no? Que sale el sol, que llueve, que hace frío, que uno no sabe al final en qué situación estamos. Pero justamente acá estamos con Karen Merino. Algunas claves que vamos a entregar en este programa son los desafíos y las herramientas prácticas desde la psicología clínica para que las familias y los adultos significativos puedan abordar de mejor manera a sus hijos, a sus adolescentes. Y cuéntanos un poquito, Karen, acerca de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Jorge. Mi nombre es Karen Merino, soy psicóloga clínica. Y... ¿Ahí? Sí, ahí. Ya. Y eso, mamá, cumplo el rol de mamá, esposa y ahora acá invitada. Eres psicóloga clínica, mamá, esposa. Sí, y amiga. Cuéntame un poquito, amiga también. Cuéntame un poco acerca de la salud mental infantil, juvenil. ¿Cómo ves tú desde tu experiencia como psicóloga actualmente? En líneas generales, como una breve reflexión. Últimamente, como me estabas nombrando tú, ha aumentado bastante lo que es las consultas psicológicas en base al estadio infanto-juvenil. Entonces, desde ese punto de vista, uno se pregunta qué está pasando o por qué se han generado más consultas, qué le está pasando a los adolescentes, por qué pasa esto. Y por ejemplo, alguna de las cosas que tú puedes mencionarnos que generan en los jóvenes, qué cosas, o en los niños, qué cosas son importantes de tener más conciencia o cuáles son los factores que están asociados a los problemas de salud mental en los niños y en los jóvenes. ¿Y qué deberían tener conciencia los papás? ¿Y cuáles son los factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes hoy o los niños hoy? Sí, mira, bueno, en primer lugar, los factores que hoy se están viendo, que se está desarrollando, que generan estas consultas psicológicas, uno de los factores principales son el desarrollo acelerado del sistema límbico de los adolescentes, ya que están en pleno cambio, hormonales, cambio de crecimiento de su cerebro, en donde hay mucha impulsividad, muchas emociones intensas, ya que se están desarrollando. Por otro lado está la madurez tardía de la corteza prefrontal, que es la que regula las decisiones, la reflexión, el control inhibitorio de los adolescentes. También tenemos lo que es las redes sociales, ya esta presión social que se genera en los adolescentes, en el compararse con los que están más propensos al me gusta, a los likes. Y por último también está el aumento de la ansiedad y la depresión post pandemia, que esto está avalado por la UNICEF también. Y por último también la construcción del yo y la crisis de identidad que está surgiendo entre los jóvenes y que surge específicamente en la edad adolescente. Perfecto, entonces como para ir ya adelantándonos en este programa, estamos con Karen Merino, una psicóloga que aborda lo que es terapia infantil y en jóvenes, y estamos en Agencia OM Cross Media, el gentil auspicio de Jorge Pérez quien le habla en Hablemos de Salud. Y también acá agradecemos a Radio Ventisquero que por medio de esta radio salimos a todos los quienes nos escuchan. ¿Qué cosas hemos podido ver? Que
el problema de la salud mental en los jóvenes y en los niños está asociado a un desarrollo más tardío, está asociado a un sistema más como neurológico, ¿no? Exacto. Límbico y madurez tardía. Pero también es importante el tema de las redes sociales. Exacto. El aumento de la ansiedad y esto de que ellos tienen más conflictos consigo mismo, con el yo, y las crisis que tienen de identidad, que son como los factores que ellos tienen que tener más conciencia de que hoy en día ocurre. Y al respecto, ¿cómo podemos nosotros enfrentar estos cambios? ¿De qué manera podríamos los papás o los mismos jóvenes o los niños, qué herramientas deberían tener para enfrentar estos cambios? Específicamente, lo importante acá es que debe existir un autocuidado, tanto infantil como adolescente. También es importante el apego y la regulación emocional. ¿Cómo nos basamos en el autocuidado? Es que los niños regulan sus emociones a través de un adulto que los contiene, o sea, un padre presente. Eso es muy importante. También que los adolescentes necesitan autonomía acompañada y no un control rígido, que muchas veces como papás somos súper rígidos cuando no queremos dar permiso, cuando no expresamos el porqué de algunas decisiones que no somos capaces de darle a nuestros hijos. Entonces ellos muchas veces no entienden esto y se ponen rebeldes. O sea, tú estás hablando de que primero el establecer una relación de confianza a través de un acercamiento con ellos, no desde el enojo, sino como desde la comprensión, la empatía. Y eso hoy en día se ha dejado de hacer porque tenemos claros los factores hoy en día, los conflictos, las redes sociales, la falta de desarrollo, la madurez. Y por otro lado, a los jóvenes les está pasando hoy que les falta toda esta otra parte, el apego, la comprensión. Sí, totalmente. ¿Es lo que nos está haciendo? Es que nos pasa lo mismo que a los adolescentes. Estamos con el celular, muchas veces no tenemos tiempo, nuestros trabajos. Entonces, esto no nos permite ser padres presentes muchas veces. Entonces, vamos perdiendo el hilo, vamos perdiendo el vínculo, se va perdiendo, por lo que los adolescentes a quienes se apegan más a sus pares y van dejando de confiar en nosotros como padres. Entonces eso es importante, seguir generando el acompañamiento, seguir generando la seguridad con nuestros hijos. Y ese acompañamiento hoy en día, podríamos decir que son uno de los factores que están afectando a los adolescentes hoy. Es decir, la falta de acompañamiento, quizás de la figura de cuidado, de la figura paterna, de quien asume ese rol. ¿Ese es uno de los factores o hay más factores? Sí, hay factores o variables que debemos tener en alerta, que pasan de repente en las casas, que podemos tomar en cuenta. Estas señales, por ejemplo, podemos ver en, un niño que nos dice: mamá, no estoy durmiendo bien, que es repetitivo, que podemos ver a nuestros hijos aislados de manera extrema, que se encierran en la habitación 1, 2, 3 días, la irritabilidad del niño, ya sea niño o adolescente. La desmotivación escolar también es importante estar como atentos a estas señales. Dolor físico a lo mejor sin causa médica, y también especial cuidado cuando hay intentos suicida o autolesiones también, que de repente pasan desapercibidas. O sea, hay situaciones que hoy en día se ven más marcadas en los adolescentes. Partimos, claro, es que hay un rol de cuidado que se ha visto como disminuido. O sea, ya los jóvenes o los niños no tienen una figura permanente de cuidado que... nos está pasando lo mismo que hoy en día se da, que es el uso de las tecnologías, el aislamiento. Dejamos un poco de lado el acercarnos entre dos personas o tres, y poder hablar acerca de lo que nos está pasando. Eso es un factor importante, mirarnos a la cara. Y otro tema importante que tú tocas son estos del insomnio, el aislamiento, la irritabilidad y otros elementos, como intentos suicidas.
Esto es un tema que se está dando mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un tema que tú lo ves en las consultas? Sí, se ha visto bastante. Ya. Mira, sobre todo, y se ha generado como este tipo de modas en las autolesiones. Tú ves, por ejemplo, le puedes preguntar al paciente que por qué, no sé, se cortó, te dice, bueno, lo hizo mi compañera, lo hizo mi amiga. Entonces es algo como que al final está generándose como ya que es por imitación. Se da un cierto tema por imitación, donde ellos están generando. Y ahí, en esos casos, cuando llegan a tu consulta por esos temas, ahí ellos llegan de forma espontánea, llegan porque los trae un familiar, porque hay una obligación de parte del establecimiento educacional. ¿Cómo está operando eso también? Puede derivarse por medio del sistema escolar, pero la gran mayoría, al menos a la consulta, ha llegado por medio de los papás. Los padres son los que se dan cuenta y asisten, entre comillas, como medios obligados, porque claro, los padres se dan cuenta de estas señales que están dando los adolescentes y los llevan. Lo rico de esto es de que se va generando un vínculo con ellos, lo cual permite poder, muchas veces, yo al menos hablo desde mi experiencia, he podido como empatizar con ellos y se ha generado un vínculo súper rico en donde ellos están saliendo adelante. Ahí tocas algo que es importante también destacar. A veces se habla de que los jóvenes no les interesa hablar de ellos, como que estuvieran en otra dimensión. Sí. Tú dirías, por tus palabras, yo desprendo que quizás es distinto, que a ellos sí les interesa poder resolver sus conflictos y poder crecer y madurar. ¿O no? Sí, o sea, es justamente lo que tú dices, pero sabes que de repente, por eso es muy importante que asistan, bueno, a la consulta siempre con sus padres, porque muchas veces también se genera este instante de conversar con ellos, porque se sienten muy juzgados ya por nosotros como padres. Entonces muchas veces dejan de contar cosas, dejan de hablar de ellos mismos por este juicio que se les hace. Entonces no se sienten entendidos y a quién le cuentan, a los amigos. De repente no son los mejores consejos que le puedan dar o hacen estas imitaciones de estas conductas de autolesiones. Entonces es importante, como te digo, ver más desde la empatía y no desde el juicio. Eso es un factor que creo que es importante destacar. Quienes nos están escuchando, cómo nosotros podemos establecer el contacto con nuestros hijos, no desde el juicio, sino desde la empatía. Y exacto. Allí hacemos una pregunta que es importante. ¿Qué tenemos que saber los papás en la crianza? ¿Qué tenemos que tener claro para que podamos cuidar de manera adecuada desde el punto de vista emocional a nuestros niños y adolescentes? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, bueno, en este sentido yo creo que lo principal, lo primordial acá es la comunicación, una comunicación validante, que tú valides la emoción, el sentimiento de tu hijo, de quien estás cuidando. Por ejemplo, si tú lo ves frustrado, decirle, te veo frustrado, estás triste, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? O te entiendo. Es súper importante eso. Eso es algo que no tendemos a hacer hoy en día, ¿no? Como que ocultamos la emoción. Está mal, digamos, enfrentar esta emoción. Mejor hablemos de otra cosa, veamos algo exacto. En Netflix. O está mal sentirse triste. ¿Será que no nos atrevemos a hacerlo? ¿Será que tenemos miedo? ¿Qué pasa ahí con lo de la emoción? Porque lo que tú dices, validar la emoción. Exacto. Partes con eso. Es súper importante. Es súper importante. Y puede ser que todo esto que estamos viendo ahora es porque no validamos esa emoción. Exacto, ¿Puede ser o no? ¿Cómo opera ahí? Yo creo que es más el que no nos damos el tiempo. No nos damos el Muchas tiempo. veces vamos a buscar a nuestros hijos al colegio, quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, y les decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? Bien.
y ya, y sería la conversación. ¿Y qué deberíamos hacer ahí? ¿Qué deberíamos preguntar? ¿Cómo deberíamos preguntar? Lo ideal son preguntas abiertas, en donde el niño se pueda explayar, te pueda contar qué le pasó, qué sintió. Como, no sé, hoy día, no sé, un hijo te le puedes preguntar cómo te fue bien, por qué te fue bien, nómbrame por qué te fue bien, o si hoy día me caí, te puede decir, te dolió, quién te vio, lloraste. Entonces son preguntas que muchas veces nosotros mismos no nos atrevemos a hacer porque estamos apurados, estamos, no sé, pensando en otras cosas, entonces no validamos. Preguntar más allá de si estás bien o estás mal, es por qué te sientes bien o cómo te sientes, o también alguien me decía hablar como desde lo que te pasa también a ti. O sea, mira, yo hoy me sentí bien. Uno va modelando la conducta. Exactamente. Y allí es donde uno va validando al hijo y va aprendiendo a desarrollarse desde el punto de vista emocional también. Sí. Porque por lo que tú planteas es que nos falta ese espacio para desarrollarnos desde el punto de vista emocional. Claro, y muchas veces, como dices tú, nos vemos como papás súper fuertes, que nunca estamos tristes, nunca sentimos pena, y, o sea, somos inhumanos poco menos. Casi pero como somos, que no tenemos problemas. Exactamente, pero no, somos papás seres humanos que nos sentimos tristes, que hay días buenos, hay días malos, entonces, y eso parte también, parte de la neurología, las neuronas de espejo. Neuronas espejos, mira qué palabra, o sea, vamos como modelando a partir de las mismas expresiones nuestras con nuestros niños y nos vamos atreviendo a decir, o sea, si tengo pena, validar la pena, es decir, claro, la expreso. Sí, hoy me puede pasar que no me siento bien, pero eso no significa que yo sea más o menos persona, más o menos importantes, más o menos, no sé. Entonces ahí es relevante que quienes nos escuchan validemos las emociones, entendamos que es parte de nuestra vida, el sentirnos alegres, el sentirnos tristes, o el sentirnos también, quizás nos puede preocupar algo, y en ese sentido también decir, bueno, esto es parte también de la experiencia. ¿Qué mensaje en esta primera parte le entregarías tú a los papás acerca del cuidado de sus hijos, de sus niños o sus adolescentes, que tú, diríamos, has visto en la consulta que ellos deberían tener presente para cuidar desde el punto de vista de la salud mental de este grupo etario grande? Sí, bueno, uno de los factores también como que necesito nombrar, porque es muy importante, son las rutinas y el autocuidado, como dije en primer lugar, que es, por ejemplo, dentro de las rutinas, el sueño, un sueño adecuado, hacer rutinas, por ejemplo, una ducha a las 6 de la tarde, un rato más el pijama, generar estas rutinas donde el adolescente o el niño sepa que ya llega la hora de dormir, que puedan tener un sueño reparador, que puedan tener también, gracias al sueño reparador, pueden tener también una mejor regulación emocional. Entonces, eso es súper importante. Ese sueño reparador hoy en día nos está dando mucho porque los jóvenes y los niños se dedican mucho tiempo al celular. Exacto, ¿no? Sí. Se está como perdiendo un sueño correcto, no sé cómo decirlo, pero que permita recuperarse. Hoy en día son señales de alerta el tema del sueño, del mal. Totalmente. Imagínate que una persona que no pueda dormir o no concilie el sueño por cierto tiempo puede generar hasta una psicosis. Entonces es súper importante el tema del sueño y generar, como te digo, estas rutinas de autocuidado en donde tú le digas, ya, mira, son las 7, vamos a empezar como... vamos a ir a la ducha o nos vamos a lavar los dientes después de cenar, y puedas tú generar rutinas claras y precisas donde el niño pueda estar alerta a lo que viene después, y las pantallas, no sé, antes de 2 horas que se requisan o que las entregue. O sea, eliminar pantallas previo al sueño. Exacto. Al menos 1 hora, media hora antes. Sí. Eso, en esta primera parte entonces hemos estado hablando con Karen Merino, psicóloga, acerca de cómo debemos cuidar a nuestros niños y jóvenes desde el punto de vista de la salud mental. Estamos en la gentil auspicio de Agencia Home Cross Media y Zen, en Radio Ventisquero. Jorge Pérez quien les hable, y nos vemos en breve de esta
pausa que ya se viene. Solo decirles que ha pasado muy rápido esta media primera hora del programa y tenemos a doña Karen Merino, una psicóloga que también nos están siguiendo por TikTok, ahí en el Radio Ventisquero, agencia On Cross Media, y tenemos distintas instancias donde hemos estado hablando acerca del cuidado infanto-juvenil, infanto-adolescente, y tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través de Facebook. Mauricio Gessi dice, ¿qué es lo que dice? Yo cada día que busco a mi hijo al colegio veo basura en las calles, hecho a pedazos, los perros abandonados, toda la cosa, dice, el tránsito todo malo, la gente no respeta porque no hablamos que tenemos, ya, se va por un lado de que, pero también es importante que manifieste un poco su sentir en ese aspecto. Nosotros validamos también eso. Dice Tamara, gracias por los consejos. A veces es difícil llegar de una manera natural y preguntarle a los niños cómo estuvo el colegio. Le preguntamos a nuestros hijos cómo están, cómo se sienten. Nosotros hablamos de nuestras emociones. Eso cuesta, ¿o no? Ahí el que nos está siguiendo por TikTok, ¿tiene hijos o no? Claro, tengo dos. Uno tiene 14, el otro tiene 17 y la hembra tiene 14. ¿Y usted le pregunta a su hija o hijo cómo se siente? Claro, yo le pregunto todos los días. De hecho, yo siempre los llevo y hago el esfuerzo de llevarlos en la mañana. Aunque yo trabajo de 12 a 12, yo trabajo de 12 de la tarde a 12 de la noche. Trabaja, se fija. Entonces, yo trato de llevarlo y en hora de mi día de descanso también si puedo lo voy y lo recojo. O si no, mi señora va y lo recoge, pero siempre se le pregunta. Se fija. Por ejemplo, está lo del bullying, está que si no haces algo no eres popular. Entonces, claro, en gran parte descuidamos a nuestros niños en eso y le echamos la culpa al colegio. Descuidamos a nuestros hijos porque las redes sociales hoy en día se han tomado parte o importante del tiempo de ellos y creemos que están seguros y muchas veces no, al contrario, puede ser un riesgo. Y ahí lo que tú mencionas es que tenemos que tener atención al respecto, qué es lo que ellos hacen desde el punto de vista digital, ¿no? O sea, estar atento también allí. Sí, hay que estar muy atento porque en las redes está cualquier tipo de persona, buenos y malos. Exacto. Con buenas intenciones y malas intenciones. Entonces a veces hablan y pueden confundirle el pensamiento a un adolescente, se lo pueden cambiar trágicamente. Perfecto. Y es un tema muy importante. Por ejemplo, ahorita hay un tema que la moda es el vapor. Claro. El que no tenga un vapor dentro del colegio no es popular. Entonces, no, un vapor no hace daño. Sí, se hace daño más que un cigarro, más que cualquier cosa, porque es una pila que se están fumando. Lerwin Núñez, acá estamos con Karen Merino, que es psicóloga infantil, y a partir de tu experiencia, cuando hablamos de un adolescente que tiene complicaciones, dificultades, ¿qué cosas tú crees que son más importantes que tú le harías alguna pregunta a Karen para enfrentar esas dificultades? ¿Cuál sería como la pregunta que te gustaría ver desde el punto de vista del cuidado familiar? Respecto Sí, a ese tema, por ejemplo, yo tengo mis hijos que son adolescentes. Y algo que ellos llegan del colegio, yo siempre les pregunto todo lo que les pasó, algo bueno, malo, cómo les fue. Pero ahorita el adolescente se siente apoyado, que ellos pueden hacer lo que quieran. Y uno como padre no puede hacer nada porque te pueden denunciar. Entonces, ¿será bueno eso? Que ellos sepan eso. Tú dices como qué cosas como uno podría hacer como para mantener una buena relación y no irse como un poquito más allá de quizás como maltratarlo, sino que evitar como eso, para que uno no tenga conflicto también, porque si les dice algo más podría entrar en un problema también en el colegio. Claro, por supuesto. Por ejemplo, en los colegios ahorita se está viendo mucho venta de cigarros. Claro. ¿Qué debería hacer un papá en ese aspecto ante complicaciones de esa naturaleza? Lo importante es comprender que también los niños necesitan límites firmes, ¿ya? O sea, tienen que haber límites.
No es que uno o ellos puedan hacer lo que quieran, uno los deje como... No, o sea, el amor es poner límites sobre qué pueden hacer, qué no, disciplina positiva. Esto, o sea, los tiempos hoy en día han cambiado. Claro, antiguamente a lo mejor nos daban un coscorrón, nos tiraban el pelo los papás, pero hoy en día, claro, está todo lo que es más comprensivo, más empático. Y como te digo, o sea, eso no significa que nos vamos a poner límites y sobre... por ejemplo, en el caso que nos decía nuestro oyente, si tenemos un conflicto como el tema del consumo de cigarro o drogas, los límites ahí, ¿de qué manera deberíamos poner los límites? Decir, mira, ¿sabes qué, hijo? Esto es algo delicado. ¿Cómo deberíamos hacerlo los papás? Mira, yo creo que es difícil cuando uno se pone en el papel, en el rol de papá. Claro, porque los niños muchas veces a uno no lo escuchan. Pero es importante a lo mejor hacerles ver desde por qué es malo. O sea, no decir no es malo, sino que por qué. ¿Por qué es malo? ¿Qué te genera? Eso. ¿Qué te puede pasar si sigues fumando o lo que te puede dañar? Eso, y quizás, claro, no lo van a escuchar, pero hablar acerca de por qué, más que el no inmediatamente. Exacto. Porque quizás uno le puede llegar a decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedes seguir haciendo, no sales, te vas castigado, te vas a tu pieza o no tienes permiso para salir este fin de semana. Pero al entrar en el por qué, entiendo yo que puedes tener la chance como para poder dialogar con la persona. Exactamente, con tu y para hijo. que él también te entienda. Eso. ¿Por qué le estás diciendo que no? Y más que mal es porque lo amas. Qué buen punto, porque hay un cariño, hay amor. Exacto. Ahí también nos dice una oyente, dice, gracias Karen por tus consejos. Dice, es súper importante recordarlo porque muchas veces como padres nos consume la rutina y nos olvidamos de estas cosas. Nos olvidamos de cosas muy sencillas como preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, pero por otro lado, cuando tenemos complicaciones, como decías tú, poner límites. Exacto. Y esos límites no desde el punto de vista del no, sino que explicando cuáles son los efectos o las consecuencias de esa conducta. Exacto, desde el amor. Desde el amor. Y acá nos decía otra persona que nos escucha, dice, a veces los papás no preguntan las cosas porque creen que los hijos lo saben o porque está bien. Esa es como, ¿para qué voy a preguntar si me va a responder algo que ya está bien o que ya sé? ¿Se pueden dar por entendidas las cosas o igual hay que preguntarlas? O sea, lo ideal es preguntar, porque recién hace un momento dije que la comunicación efectiva es súper importante. Entonces, o la escucha activa también. La escucha activa. La es muy comunicación importante. efectiva quiere decir que si yo comunico, ambos entienden lo mismo y lo aclaramos y resolvemos el punto. Nos comprendemos mutuamente. Y la escucha activa, porque eso es lo que de repente falta, que escuchar lo que nuestros hijos quieren decir. Lo otro, tú hablabas acerca de el aislamiento. Hoy en día se da mucho a partir de las redes sociales que los jóvenes se aíslan. El aislamiento es una conducta en sí como normal o ¿cuándo empezar a preocuparse de que esa conducta puede afectar como su salud mental? ¿Cómo saber ahí? Ya, cuando afecta como tu vida diaria, es importante ya ir al psicólogo o buscar ayuda con un neurólogo, porque ya es como... Ya eso es como fuera de lo común, porque tenemos que saber también que es normal que el adolescente se aísle en su habitación, quiera estar solo, pero ya cuando empieza a dañar como la vida normal del adolescente o la vida cotidiana, es importante poner ojo. Allí es donde tenemos que poner ojo, entonces cuando afecta como su diario vivir. Por Exacto. ejemplo, si el joven deja de alimentarse, si deja de hacerse sus aseo aseos, normal, si deja de tener una rutina, cuidado personal, dormir, estudiar y está aislado, tenemos que poner ojo.
Sí. Ahí los que nos están escuchando a través de Radio Ventisquero, a través de la multiplataforma, que Facebook, también nos pueden escuchar en Spotify, es importante que los jóvenes en caso de aislamiento, pero sobre todo que afecte su diario vivir, alimentación, autocuidado, higiene, ¿no es cierto? En ese sentido tenemos que poner ojo. Por más de 2 semanas más o menos. Más de 2 semanas Sí. también, importante el periodo. Y vamos a un punto también de los niños. ¿Cómo deben enfrentar los papás o las personas responsables la rabieta de un niño o de un joven cuando sufren rabieta o impulsos? Tú antes decías impulsividad también. Sí. Le dabas Sí, bueno, lo importante es siempre, como dije, desde el amor. También con firmeza, decir, no sé, un ejemplo, ya no está permitido golpear cuando te enojas o cuando te frustras. Sí está bien que te enojes, que te molestes, pero claro, ahí uno va modelando como la conducta por medio también del lenguaje. Es súper importante el lenguaje que estamos utilizando. Por ejemplo, no sé, decir, está bien que te enojes, pero no está bien golpear. Hay algo que has repetido en 2 o 3 ocasiones, que has hablado siempre desde el amor. ¿Cómo graficamos como desde el amor? Es algo que a uno le sale como papá, porque cuando está uno enojado, pucha, no te sale tanto el amor, y después dice, debería haberlo dicho de otra manera. ¿Cómo podríamos graficar eso hoy en día, los que nos están escuchando, que uno puede corregir, cuidar y sostener a tu niño, a tu joven, desde el amor? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la psicología? Sí, es que es más desde yo enseñar que sé autorregularme también como adulto. ¿Ya? Y eso da un modelamiento a nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, de que también se pueden regular de la misma manera. Pero si soy un adulto que no me sé regular, que grito, que golpeo la mesa, o sea, ¿qué puedo esperar también de mi hijo? Entiendo, entonces lo que tú estás diciendo es que como yo me sé regular, es decir, si yo soy capaz de, quizás estoy enojado, pero digo ya, me siento enojado, pero en vez de actuar de manera impulsiva, trato de clarificarle porque me interesa que mi hijo, mi hija entienda de manera correcta lo que yo quiero que explicarle, ¿no? O que ambos entendamos. Exactamente. Y eso cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Yo creo que a todos nos cuesta. O sea, no es fácil porque cuando nos enojamos somos muy impulsivos, podemos gritar, pero es importante si queremos como mantener o tener un hijo que pueda a lo mejor en algún momento escucharnos o ser escuchado, es poder también dar este modelamiento de conducta. El modelamiento de conducta es súper importante para quienes nos están escuchando, darse el espacio para poder de alguna manera orientar, entregarles, diríamos, consejos, explicarles a nuestros hijos e hijas acerca de una dificultad y que puede costar, porque puede costar, sí, ¿no es cierto? Y cuesta. Muy bien, ¿qué hacer si yo, a pesar de todo esto que estoy haciendo, estoy tratando de explicarle a mi hijo, mi hija, me contesta mal, me dice, es que tú no sabes nada, es que tú no me entiendes? ¿Qué deberíamos hacer cuando nos contestan así? de esa forma? Porque pasa, ¿no? Es También, difícil, lo contrario, ¿no? Sí. No, y suele ocurrir, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Bueno, a lo mejor es importante invitarlos a respirar también, darse un momento, sentir la emoción, vivir la emoción y poder invitarlos, porque también así como hay pautas de alerta, también hay momentos de acompañamiento en donde tú puedes también no solo ver lo malo, sino que también empezar a ver lo positivo y reforzar los logros, no sé, poder reconocer el esfuerzo del niño cuando tendemos a ver todo lo negativo, sí, ¿no? Sí, pues. Ahora hemos hablado muchas cosas negativas. Y cuesta un poco visualizar lo positivo, es decir, por ejemplo, si estamos molestos, en vez de decir, oye, estoy molesto por esto, quizás podríamos partir por todo lo que su hijo o hija ha logrado y que quizás hay un hecho puntual el que hay que subsanar. Exactamente.
Exactamente. Y eso como que a veces se olvida, ¿no? Sí. En todo plano de relaciones también, o sea, Exacto. nos enfocamos No tan solo, claro, de padre e hijo, sino que a veces también de pareja. también de pareja. Sí. A propósito que tú ya también trabajas con parejas. Sí. Ahí nos vamos a ir a otro tema, pero ahí la podemos invitar en otro programa Otra acerca de ocasión. parejas. Pero es súper importante, como dice Karen, el poder validar las emociones, el poder también establecer límites, el poder no centrarse en todo lo malo, sino que en dar oportunidades, en visibilizar todo lo que ha avanzado ese niño, ese joven. Y en ese sentido le vamos dando la chance para que esa emoción se vaya validando. Invitar a esperar, a tomarse una pausa, a respirar, para que se pueda surgir un espacio de encuentro, de diálogo, de cercanía, que al fin de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Exactamente. Estamos, o sea, yo creo que más que, como te dije al principio, más que juzgar, es comprender. Es comprender y recordar que también fuimos adolescentes, también nos pusimos rebeldes en algún momento, a lo mejor con nuestros padres, también contestamos mal. Entonces, entender. Karen, y en ese sentido ya nos vamos a ir yendo más de lleno a algo más operativo. ¿Cuáles son las herramientas importantes para que estas emociones se puedan, diríamos, validar? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Mira, existe una técnica psicológica que está avalada por la psicología y por la ciencia, que es el mindfulness, ya que es súper importante hoy en día poder practicarlo, poder conocerlo. Hay en la plataforma que estamos utilizando hoy en día, por ejemplo YouTube, buscar técnicas de regulación, por ejemplo meditación mindfulness, 5 minutos, que tú puedes hacer con tu hijo, y esto está avalado porque reduce la activación de la amígdala, la que nos hace ser más impulsivos, estar enojados, fortalece el bienestar, la calma. Y por ejemplo, esto tú hablas de esta conciencia plena, ¿no? Exacto. Que a veces cuesta realizarla, pero supongamos que en el común habitual, nosotros, por ejemplo, antes de encontrarnos, tú me decías, oye, estoy un poquito nerviosa, y yo ahí te dije, bueno, vamos a conversar y eso te va a hacer que tú te vayas soltando y te relajes un poco con respecto al programa que tenemos ahora. Uno dice, nombramos la emoción. A través de esta conciencia plena, ¿es un paso importante el aprender a nombrar la emoción? ¿Cómo lo ves tú allí? Por ejemplo, sí, me siento nervioso, te sientes nerviosa. ¿Eso ayuda? Reconocer esa aceptar emoción. Que tienes esa emoción es súper importante. Es súper importante, así como como el no juzgarte por sentir rabia. ¿Y eso en qué ayuda? El ya nombrar la emoción, el aceptarla, el validarla. ¿Qué es lo que, qué herramientas, cómo puedo hacer yo para que la otra persona sienta que yo estoy como reconociendo su emoción? ¿Qué debería hacer? Por ejemplo, si alguien tiene rabia, siento que tienes rabia o... Te puedes sentar con la persona de frente, conversar, mira, necesito una instancia, conversemos, mira, quiero contarte qué me pasa. Y tú como papá también le puedes contar a tu hijo. Y tu hijo también, muchas veces tu hijo no sabe qué te gusta o cómo te sientes, si tuviste hoy día un mal día. También creo que es súper importante poder tener ese conocimiento en base a los dos roles. O sea, se da desde el punto de vista que hay que sentarse a conversar. Sí, es no muy puede importante. salir así como... La primera herramienta sería sentémonos a conversar. Sí, sería súper bueno y como te dije al principio, no juzgar. No juzgar, la segunda, no juzgar. Sí. Validar que cada uno puede tener una experiencia distinta en un contexto determinado. Exactamente. Porque todos tenemos historias distintas. Y que somos únicos. Sí, a pesar de que es mi hijo, mi hija, tienen historias distintas. Oye, eso es súper importante, no comparar con los hermanos. No comparar. Sí, súper importante y que solemos de repente hacer también, pues caemos en eso. De, oye, es que tu hermano no hizo esto, oye, o que tu hermano hace su pieza todos los días, no sé. Pero caemos en ese error, pues.
no comparar. Cada No. uno es distinto, Exacto. tiene sus particularidades, los papás también tienen su propia historia de vida Sí. y eso es relevante. Lo otro que tú establecías claramente era lo de tener rutinas y estructuras de autocuidado, Exacto. que lo hemos conversado y son algunas cosas que son importantes de destacar con respecto a las rutinas, que tú dirías, esto sí o sí tenemos que tenerlo claro. Claro, sobre todo para al momento de tener un sueño reparador, para que tengan un sueño reparador, establecer rutinas antes de acostarse, para dormir, descansar, las pantallas, poder hacer una lectura antes, a lo mejor de unos 10 minutos. Perfecto. Lo otro que tú establecías eran los límites afectivos, es decir, cómo decir no sin dañar la relación. Yo digo no y explico por qué es Exacto. importante este no, para que mi hijo o hija vea que yo más que juzgar estoy educando, Entendiendo, estoy claro. acompañando y estoy generando diálogo. ¿Y por qué le estoy diciendo que no? Eso. Y técnicas de regulación emocional. Practicar la respiración cuadrada, dices tú, inhalar, sostener, Sí. exhalar, sostener. Esto es muy difícil de hacer. No, de hecho yo con mis pacientes lo practico. En las sesiones hacemos técnica y le enseño esta técnica de respiración. Respiración cuadrada, que suena bien, ¿ah? Es como, a ver si podemos, los que nos están escuchando, Ujú. inhalar por la nariz, Exacto, sí, después sostener sí, en la guatita. en la guatita, después exhalar lentamente o rápido. Lentamente, contar Lentamente hasta 5 y después volver a sostener. sostener Lo que botas, como el aire que exhalas. sostener. Lo importante es hacerlo sentado, porque si alguien se marea, para que no haya inconveniente de que se pueda desmayar, ahí don Marco Muñoz López lo está practicando, nuestro radiocontrolador, lo veo ahí que se está relajando ya. Cuando llegué estaba medio nervioso y ahora ya lo veo más tranquilo. Y esas son técnicas importantes que nosotros tenemos que ver. Karen, ya estamos casi en la última parte de nuestro programa Hablemos de Salud, junto a Jorge Pérez, quien les habla en Radio Ventisquero, gentil auspicio de Agencia Cross Media y Zen. Y algún mensaje de esperanza, algo que nos dé señales de que efectivamente la relación padre-hijo, adulto responsable, puede mejorar, avanzar. Como dices tú, hemos hablado de algunas cosas que son como complejas, pero nos podemos ir con cosas también que son importantes de recuperar, o si lo hacemos, desarrollarlo. Sí, mira, como mensaje de cierre, bueno, yo podría decir a los papás que los niños y los adolescentes no necesitan adultos perfectos, ¿ya? Necesitan adultos presentes, disponibles, tanto emocional como dispuestos también a llevar o hacer una reparación con sus hijos. Y siempre estamos a tiempo de acompañar, de escuchar y de estar presente. O sea, no necesitan papás o adultos perfectos. Exacto. Necesitan presencia, acompañamiento. Y si eso lo logramos de manera imperfecta, pero avanzamos con algunos tips que nos entregó Karen, vaya que nos va a ir bien. Entonces recordemos que la salud mental infanto-juvenil o infantil y juvenil es responsabilidad de toda la sociedad. Lo más importante es el vínculo y el acompañamiento. No están solos en este camino, por eso junto a Karen hemos podido profundizar al respecto. De quienes nos han escuchado han podido también resolver algunas dudas que no han podido hacer, ya sea por las redes sociales, por Facebook y también por TikTok, y recuerden que también nos pueden escuchar por medio de Spotify. Y ya estamos casi al término y algunas palabras de finalizar. ¿Quieres enviar algún saludo? Tú también realizas atención a través de un centro médico. Sí, yo trabajo en el Centro Médico Horizontes, que está en Carrera, tercer piso, ahí sí. Acá en Coyhaique, Carrera, tercer piso, sí. Centro Médico Horizonte, y ella atiende todos los días. ¿Qué día atiende? Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. ¿De 8 de la mañana? No, nunca tan temprano. No llega tan temprano el paciente. ¿A qué hora de llega? 10:30 en adelante. De 10:30.
Sí. ¿Y qué tal llegan los pacientes allí? No, Ya bien, bien. saben que estás Sí, atendiendo. Sí. Entonces, Centro Médico Horizonte, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana, está atendiendo Karen Merino, psicóloga infantil y juvenil. Infanto-juvenil y adulto. Infanto-juvenil, que atiende también a personas adultas, a parejas. Y hemos podido hablar en profundidad acerca de esto. Le vamos a agradecer con todo el cariño a Karen por el espacio que nos dio y nos pudo explicar acerca de cómo nosotros podemos entender el vínculo de cuidado que tenemos que tener con nuestros adolescentes, nuestros niños, y cómo debemos, ¿no es cierto?, profundizar para que la relación, más que sea un conflicto, sea un espacio de entendimiento, de diálogo y de acompañamiento. Y que no se requieren adultos perfectos, sino que padres presentes. Qué buen mensaje con el que nos quedamos en esta tarde de Hablemos de Salud. Nos vemos el próximo martes a las 18 horas en radio, por Radio Ventisqueros. Nos pueden seguir viendo por Facebook y ya estamos una linda tarde. Gracias Karen por este espacio también. Saludos.